En manos de la gracia. Capítulo 8. Crédito a quien no se lo merece. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Recuerda los buenos días de antaño cuando se imprimían a mano los recibos de las tarjetas de crédito. El empleado tomaba el plástico y lo colocaba en la máquina impresora y rack. Los números quedaban registrados y la compra realizada. Aprendí a operar un artefacto de esos en una gasolinera en la esquina de Broadway y la Cuarta, cuando tenía 14 años. A $1 por hora limpiaba parabrisas, bombeaba gasolina y verificaba el nivel de aceite. Sí, Virginia, los ayudantes en las gasolineras hacían todo eso en ese entonces. Mi tarea favorita, sin embargo, era imprimir los recibos de las tarjetas de crédito. No hay nada como la sensación de poder que se siente al hacer correr el rodillo sobre el plástico. Siempre me las arreglaba para echarle un vistazo al cliente, para verle fruncir el ceño mientras yo raqueaba su tarjeta. Hoy las compras con tarjetas de crédito no son tan dramáticas. Ahora se pasa la tira magnética por una ranura o se imprimen los números en un teclado. No hay ruido, ni drama, ni dolor. Que me devuelvan los días del rack cuando se anunciaba la compra para que todos la oyeran. Se compra gasolina, rack. Se adquiere a crédito alguna ropa, rack. Se paga el almuerzo, rack. Si el ruido no le hacía estremecer, el estado de cuenta a fin de mes lo hacía. 30 días es bastante tiempo para acumular suficientes compras como para descalabrar su presupuesto. Y una vida entera es suficiente tiempo para acumular en el cielo algunas deudas de envergadura. Le grita a sus hijos, rack. Codicia el automóvil de su amigo, rack. Envidia el éxito de su vecino, rack. Rompe una promesa, rack. Miente, rack. Pierde los estribos, rack. Se queda dormido leyendo este libro, rack. Más y más hundido en deudas. En un inicio intentamos pagar lo que debemos. ¿Recuerdas al amontonapiedras? Toda oración es un cheque que se gira y cada buena obra es un pago que se hace. Si pudiéramos hacer una buena acción por cada acción mala, ¿no se balancearía nuestra cuenta final? Si pudiera contrarrestar mis palabrotas con elogios, mi lujuria con lealtades, mis quejas con contribuciones, mis vicios con victorias, ¿no quedaría justificada mi cuenta? Lo sería, excepto por dos problemas. Primero, no sé el costo de cada pecado. Es fácil saber el precio de la gasolina. Sería excelente que fuera tan claro en cuanto al pecado, pero no lo es. ¿Cuál es, por ejemplo, la multa por enojarse en el tránsito? Me enfurezco contra el hombre que bruscamente mete su automóvil entre el mío y el que va adelante. ¿Qué pago por mi crimen? ¿Conducir a 70 km por hora en una zona con límite de 80 km por hora? ¿Saludar con la mano y sonreírles a 10 autos consecutivos? ¿Quién sabe? ¿O qué tal si me levanto de mal genio? ¿Cuál es el costo de un par de horas de desánimo? ¿Asistir al culto del domingo equilibrará una mañana de mal genio hoy? ¿Y en qué punto empieza el mal genio? ¿Es la multa por el mal humor menor en los días nublados que en los días claros? ¿Hay cierto número de días al año en que tengo licencia para ser gruñón? Esto puede ser muy confuso. No solo que no sé el costo de mis pecados, sino que no siempre sé la ocasión de mis pecados. Hay momentos en que peco y ni siquiera lo sé. Tenía 12 años cuando comprendí que era pecado odiar al enemigo. Me robaron mi bicicleta cuando tenía 8 años. Odié 4 años al ladrón. ¿Cómo pago por esos pecados? ¿Se me concede una excepción por desconocimiento? ¿Y qué tal en cuanto a los pecados que cometo sin darme cuenta? ¿Qué tal si alguien en alguna parte descubre que es pecado jugar al golf? ¿O qué tal si Dios piensa que la manera en que juego al golf es pecado? Vaya, tendría serias cuentas que arreglar. ¿Y qué tal de nuestros pecados secretos? Incluso mientras escribo este capítulo estoy pecando. Me gustaría pensar que escribo para la gloria de Dios, pero ¿lo estoy? ¿Estoy libre de vanidad? ¿Tiene este instrumento como única preocupación el contenido y ninguna por el contenedor?
Difícilmente. Me pregunto si la gente estará de acuerdo o si aprobarán, si apreciarán todas las largas, arduas, tediosas, agotadoras, tortuosas horas que humildemente estoy poniendo en estos pensamientos históricos, decisivos. ¿Y qué de ti? ¿Algunos pecados de omisión en el estado de cuenta de este mes? ¿Dejaste pasar alguna oportunidad de hacer el bien? ¿Soslayaste alguna oportunidad de perdonar? ¿Descuidaste una puerta abierta para servir? ¿Aprovechaste cada oportunidad para animar a tus amigos? Rack, 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 rack. Y hay otras preocupaciones. El periodo de gracia, por ejemplo, mi tarjeta de crédito me permite un pago mínimo y luego arrastra el saldo de la deuda al siguiente mes. ¿Lo hace así Dios? ¿Me permitirá pagar el año entrante la codicia de hoy? ¿Qué tal en cuanto al interés? Si dejo mi pecado en la cuenta por varios meses, ¿acumula más pecado? Y hablando del estado de cuenta, ¿dónde está? ¿Puedo verlo? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo puedo saldar la mentada cuenta? Allí está. Esa es la cuestión. ¿Cómo trato con la deuda que tengo con Dios? ¿Negarla? ¿Mi conciencia no me dejará encontrar peores pecados en otros? Dios no se dejará engatusar por eso. ¿Pretender inmunidad de linaje? El orgullo familiar no sirve. Tratar de pagarla podría, pero eso nos lleva de nuevo al problema. No sabemos el costo del pecado, ni siquiera sabemos cuánto debemos. Entonces, ¿qué hacemos? Escucha la respuesta de Pablo en lo que un erudito califica como posiblemente el párrafo más importante que jamás se ha escrito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos 3, 24 y 25. Dicho con más sencillez, el costo de nuestros pecados es más de lo que podemos pagar. La dádiva de Dios es más de lo que podemos imaginar. El hombre es justificado por fe, explica Pablo, sin las obras de la ley. Versículo 28. Está bien, puede ser la verdad espiritual más difícil de seguir. Por alguna razón la gente acepta a Jesús como Señor antes de aceptarle como Salvador. Es más fácil comprender su poder que su misericordia. Alabaríamos la tumba vacía mucho antes de arrodillarnos ante la cruz. Como Tomás, moriríamos por Jesús antes que permitir que Cristo muera por nosotros. No estamos solos, no somos los primeros en batallar con la presentación que Pablo hace de la gracia. Al parecer, los primeros en dudar de la epístola a los romanos fueron los primeros en leerla. Es más, te queda la impresión que Pablo puede oír tus preguntas. El apóstol aparta su pluma de la página y se imagina a sus lectores. Algunos se retuercen incómodos, algunos dudan, otros lo niegan. Anticipándose a sus pensamientos, Pablo enfoca sus objeciones. Objeción número 1. Demasiado riesgo para ser cierto. La primera objeción procede del pragmatismo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Romanos 3:31. Lo que preocupa aquí es la motivación. Si no soy salvo por mis obras, ¿por qué hacerla? Si no soy salvo por la ley, ¿por qué guardarla? Si no soy salvo por lo que hago, ¿por qué hacer algo? Hay que admitir que la gracia es riesgosa. Existe la posibilidad de que la gente la lleve al extremo o que abuse de la bondad de Dios. Una palabra más en cuanto a las tarjetas de crédito puede ser útil aquí. Mi padre tenía una regla sencilla al respecto: tener las menos posibles y pagarlas cuanto antes. Su salario como mecánico era suficiente pero no abundante y detestaba incluso el pensamiento de tener que pagar interés. Su decisión era pagar el saldo total al final de cada mes. Puedes imaginarte mi sorpresa cuando el día en que partí para la universidad me puso en la mano una tarjeta de crédito. De pie en la entrada de la casa, con el automóvil cargado y los adioses ya dichos, me la entregó. Miré el nombre en la tarjeta, no era el mío sino el suyo. Había ordenado una tarjeta adicional para mí. Las únicas instrucciones que me dio fueron: ten cuidado cómo la usas. Bastante arriesgado, ¿no crees? Mientras me dirigía a la universidad se me ocurrió que era un hombre libre. Podía ir a donde quisiera. Tenía ruedas y el tanque lleno de gasolina. Tenía mi ropa, dinero en el bolsillo, mi equipo estereofónico en el portaequipaje. Sobre todo tenía una tarjeta de crédito. Era un esclavo puesto en libertad, sin cadenas. Podía estar en México para el anochecer. ¿Qué me impedía desenfrenarme? Tal es la pregunta del pragmático.
¿Qué nos impide desenfrenarnos? Si la adoración no me salva, ¿por qué adorar? Si diezmar no me salva, ¿por qué hacerlo? Si la moralidad no me salva, alerta muchachas, aquí vengo. Judas advierte contra esta actitud al hablar de las personas que abusan de la gracia como pretexto para una vida desenfrenada. Judas 4. Más adelante Pablo contrarrestará a sus críticos con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2. O como un traductor lo dice, ¿qué pensamiento más espantoso? Un pensamiento espantoso, en verdad. ¿La gracia promoviendo el mal? ¿La misericordia endosando el pecado? ¡Qué horrible idea! El apóstol usa el modismo más fuerte del idioma griego para repudiar la idea. Me genoito. La frase literalmente significa jamás lo sea. Como ya lo ha dicho, Dios en su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Compréndelo bien. Quien ve la gracia como permiso para pecar, ha errado la gracia por completo. Misericordia, entendida, es santidad deseada. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Nota las últimas palabras: un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia promueve un anhelo del bien. La gracia no estimula ningún deseo a pecar. Si hemos recibido en verdad la dádiva de Dios, no nos burlaremos de ella. Es más, si una persona usa la misericordia de Dios como libertad para pecar, uno se pregunta si alguna vez conoció la misericordia de Dios. Cuando mi padre me dio su tarjeta de crédito, no le impuso una lista de regulaciones, no me dio ningún contrato para firmar ni reglas para leer. No me dijo que pusiera la mano sobre la Biblia y jurara reembolsarle cualquier gasto que hiciera. Es más, ni siquiera me pidió que pagara nada. Según resultaron las cosas, pasaron varias semanas del año escolar sin que la usara. ¿Por qué? Porque me dio más que la tarjeta, me dio su confianza, y aun cuando algunas veces quebrantaba sus reglas, no tenía ninguna ganas de abusar de su confianza. La confianza de Dios nos da anhelo ardiente de hacer lo que es bueno. Tal es el genio de la gracia. La ley puede mostrarnos dónde nos equivocamos, pero no puede darnos el deseo de hacer lo bueno. La gracia sí puede. Como Pablo responde, por la fe confirmamos la ley. Romanos 3:31. Objeción número 2. Demasiado nuevo para ser cierto. La segunda objeción a la gracia procede de la persona cauta respecto a todo lo nuevo. No me vengan con esta enseñanza novelera, simplemente denme la ley. Si fue buena para Abraham, también lo es para mí. Está bien, déjenme hablarles sobre la fe de su padre Abraham, responde Pablo. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado o acreditado por justicia. Estas palabras deben haber dejado perplejos a los judíos. Pablo señala a Abraham como el prototipo de la gracia. Los judíos opinaban que la bendición de Abraham se debió a su obediencia. No es ese el caso, argumenta Pablo. El primer libro de la Biblia dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Fue su fe, no sus obras, lo que justificó ante Dios. La versión popular traduce a Romanos 4:2 como Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. 5 veces en 6 versículos Pablo usa la expresión le fue contada o crédito o acreditar. Crédito es un término común en el mundo financiero. Acreditar a una cuenta es hacer un depósito. Si acredito a su cuenta, o bien aumento su saldo o reduzco su deuda. ¿No sería agradable si alguien acreditara una suma a tu cuenta de la tarjeta de crédito? Todo el mes acumulas deudas, temiendo el día en que te llegue el estado de cuentas. Cuando llega, lo dejas sobre el escritorio algunos días, no queriendo ver cuánto debes. Al final, te obligas a abrir el sobre. Con un ojo cerrado y el otro abierto, espías la cifra. Lo que lees te hace abrir al instante el otro ojo. El saldo es 0. Debe haber un error, de modo que llama al banco. Sí, explica el empleado, su cuenta se pagó en su totalidad. Un tal señor Max Lucado nos envió un cheque para cubrir sus deudas. No puedes creer lo que oyen tus oídos. ¿Cómo saben que ese cheque es bueno? No hay duda alguna. Por años el señor Lucado ha estado pagando todas las deudas de la gente.
Dicho sea de paso, me encantaría hacer eso por ti, pero no te ilusiones, tengo unas cuantas deudas propias. Sin embargo, a Jesús le encanta hacerlo, y puede hacerlo. No tiene ninguna deuda personal y es más, hace años que lo hace. Como prueba, Pablo acude a una carpeta que tiene más de 2000 años rotulada Abraham de Ur y saca un estado de cuenta. El estado de cuenta tiene su lista de deudas. Abraham distaba mucho de ser perfecto. Hubo ocasiones en que confió más en los egipcios que en Dios. Incluso mintió diciéndole a Faraón que su esposa era su hermana. Pero Abraham tomó una decisión que cambió su vida entera. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Romanos 4:3. Aquí tenemos a un hombre justificado por la fe antes de su circuncisión, en el versículo 10, antes de la ley, en el versículo 13, antes de Moisés y los 10 mandamientos. Aquí tenemos a un hombre justificado por la fe antes de la cruz. La sangre del Calvario que cubre pecados se extiende al pasado tanto como al futuro. Abraham no es el único héroe del Antiguo Testamento que se entregó a la gracia de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículos 6 al 8. No debemos ver la gracia como una provisión hecha después que la ley fracasó. La gracia se ofreció antes que se revelara la ley. En verdad, la gracia se ofreció antes de la creación del hombre. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Por qué Dios ofrecería la gracia antes de que la necesitáramos? Me alegro de que lo preguntes. Volvamos una vez más a la tarjeta de crédito que mi padre me dio. Mencioné que pasé varios meses sin necesitarla, pero cuando la necesité realmente la necesité. Verás, quería visitar a una amiga en otra ciudad universitaria. En realidad era una muchacha que vivía en otra ciudad a 6 horas de distancia. Un viernes por la mañana decidí faltar a clases y emprendí el viaje. Como no sabía si mis padres lo aprobarían, no les pedí permiso. Por salir apurado olvidé llevar dinero. Hice el viaje sin que ellos lo supieran y con una billetera vacía. Todo marchó de maravillas hasta que choqué contra la parte posterior de otro vehículo en el viaje de regreso. Usando una palanca enderecé un poco el parachoques para dejar libre la rueda delantera y poder llevar mi estropeado automóvil hasta una gasolinera. Todavía recuerdo con claridad el teléfono público donde me paré bajo el frío del otoño. Mi padre, que daba por sentado que estaba en la universidad, recibió mi llamada a cobrar y oyó mi relato. Mi historia no tenía mucho de qué alardear. Había hecho el viaje sin su conocimiento, sin dinero, y había arruinado su auto. Pues bien, dijo después de una larga pausa, estas cosas ocurren. Para eso te di la tarjeta. Espero que hayas aprendido la lección. Que si aprendí una lección, sin dudas que la aprendí. Aprendí también que el perdón de mi padre antecedía a mi falta. Me dio la tarjeta antes del accidente por si acaso ocurriera algo. Hizo provisión para mi desatino antes que lo cometiera. ¿Tengo que decirte que Dios ha hecho lo mismo? Por favor, comprende. Papá no quería que chocara su auto. No me dio su tarjeta para que pudiera chocar el auto, pero conocía a su hijo y sabía que su hijo en algún momento necesitaría gracia. Por favor, entiende, Dios no quiere que pequemos. No nos dio la gracia para que pequemos, pero conocía a sus hijos. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Salmo 33:15. Porque Él conoce nuestra condición. Salmo 103:14. Y sabía que un día necesitaríamos su gracia. La gracia no es nada nuevo. La misericordia de Dios antecede a Pablo y a sus lectores, antecede a David y a Abraham, incluso antecede a la creación. Sin duda, antecede a cualquier pecado que hayas cometido. La gracia de Dios es más antigua que tu pecado y más grande que tu pecado. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Esa es la tercera objeción. Objeción número 3. Demasiado bueno para ser cierto. Como hubo un pragmático que dijo que la gracia es demasiado arriesgada y un tradicionalista que dijo que la gracia es demasiado nueva,
Hubo también un escéptico que decía, esto es demasiado bueno para ser cierto. Esta es la objeción más común a la gracia. Nadie ha venido esta semana a mi oficina para preguntarme de Abraham y las obras y la ley y la fe, pero estas paredes han escuchado la pregunta de una joven que pasó 2 años en la universidad diciéndole que sí a la carne y no a Dios. Hablé con un joven esposo que se preguntaba si Dios podría perdonar un aborto por el que pagó hace una década. También a un padre que acababa de percatarse que dedicó su vida al trabajo y descuidó a los hijos. Todos se preguntan si habrá sobregirado la línea de crédito ante Dios. No están solos. La gran mayoría de las personas sencillamente afirman, Dios puede darle su gracia a usted, pero no a mí. Verá, atravesé las aguas del fracaso, crucé la línea demasiadas veces. No soy el pecador típico, soy culpable de... Y ponen algo en la línea en blanco. ¿Qué pondrías tú en la línea en blanco? ¿Hay algún capítulo en tu biografía que te condena? ¿Un valle en tu corazón demasiado hondo como para que el hijo primogénito te alcance? Si piensas que no hay esperanzas para ti, Pablo tiene una persona que quiere que conozcas. Nuestro estéril pasado le recuerda al apóstol del vientre estéril de Sara. Dios les había prometido a Sara y a Abraham un hijo. Es más, el nombre Abraham significa padre enaltecido. Dios incluso le cambió el nombre a Abraham, padre de una multitud, pero ni aún así tuvieron hijo. 40 años pasaron antes que la promesa se cumpliera. ¿Piensas que para Abraham la conversación se convirtió en rutina de temer? ¿Cómo te llamas? Abraham. Ah, padre de una multitud. ¡Qué gran título! Dime, ¿cuántos hijos tienes? Abraham dejaría escapar un suspiro y diría, ninguno. Dios le prometió un hijo, pero Abraham no lo tenía. Dejó su tierra para ir a una tierra desconocida, pero no le nació el hijo. Triunfó sobre la hambruna, pero seguía sin tener hijo. Su sobrino Lot vino y se fue, pero todavía no había hijo. Tuvo sus encuentros con ángeles y con Melquisedec, pero todavía seguía sin heredero. Para entonces Abraham tenía 99 años y Sara no era mucho más joven. Ella tejía y jugaba solitario, y ambos sonreían al pensar en un muchacho saltando sobre sus huesudas rodillas. Él perdió el pelo, ella sus dientes, y ni uno ni otro pasaba mucho tiempo deseándose sexualmente. Pero de alguna manera nunca perdieron la esperanza. A veces Abraham pensaba en la promesa de Dios y le hacía un guiño a Sara y ella le sonreía y pensaba, pues bien, Dios nos prometió un hijo, ¿verdad? Cuando todo parecía sin esperanza, Abraham creyó de todas maneras, decidiendo vivir, no en base a lo que no podía hacer, sino a lo que Dios dijo que haría. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó. Aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible y porque su fe era robusta, no se preocupó del hecho de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre y de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. Pero Abraham no dudó jamás. Con la más profunda fe y confianza creyó a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. Romanos 4, 18 al 21. Todo se había agotado, la juventud, el vigor, la fuerza, el levantarse y echar a andar. Todo lo que los viejos Abraham y Sara tenían era un cheque del seguro social y una promesa del cielo. Pero Abraham decidió confiar en la promesa en lugar de enfocar sus problemas. Como resultado, la pareja que vivía de la pensión de anciandad fue la primera en llevar una cuna al asilo de ancianos. ¿Tenemos nosotros mucho más que ellos? No realmente. No hay ninguno de nosotros que no haya acumulado más cuentas en las que jamás podríamos pagar, pero ninguno tenemos por qué continuar endeudados. El mismo Dios que le dio un hijo a Abraham nos ha prometido gracia. ¿Qué es más increíble? ¿Sara diciéndole a Abraham que va a ser papá o Dios declarándonos justos a ti y a mí? Ambas cosas son absurdas. Ambas son demasiado buenas como para ser ciertas, pero ambas proceden de Dios.